Hasta la Mauser, rompiendo paradigmas. Con ustedes, su servilleta de siempre, o Iván de los Reyes Flores para servirles. A mi lado. Jasper Lafler. Alberto alias El Bebo. Y como invitado el día de hoy tenemos una personita muy especial para nosotros. Compadre, por favor. Así es, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí vamos a estar primeramente, quisiera decir Dios, pero aquí Alberto me va a tirotear mucho. Entonces esperemos que no sea el último, sino que el primero de muchos. Damas y caballeros, el día de hoy tenemos un tema yo creo que muy importante, un tema que debe de tocarse. ¿Cuál es este tema? Por favor, Jasper, ilústranos. Viene siendo ignorancia, sea virtud o defecto. Así es, damas y caballeros, lo que vamos a comentar el día de hoy es todo lo que se pueda saber acerca de la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia como tal es una cosa, pero cuando la desglosas, cuando investigas un poco al respecto, te das cuenta que hay mucho de qué hablar. Le quiero dar la palabra primero a mi compadre Jasper. Sí, más que nada hemos estado tocando como que varios temas para poderles brindar y enriquecerlos un poquito más. Es, como le decíamos, meramente simplemente opinión de nosotros, no somos expertos en ningún tema, pero sí tratamos de estudiarlos un poquito para podérselos compartir, ¿no? Y como el día de hoy vamos a hablar de este tema, que viene siendo la ignorancia, ya sea virtud o defecto. Estuvimos verificando y checando que hay diferentes tipos de ignorancia como tal. Más que nada o simplemente la palabra ignorancia viene siendo el desconocimiento de un tema en específico. De ahí lo que nos brincó un poquito más son una separación de dos tipos de ignorancia, que en este caso una viene siendo la intelectual y la otra informativa, que podría parecer que es la misma, pero en la parte intelectual vienen todas las capacidades como en labores personales de cada uno, lo que viene siendo en idioma, que es el lenguaje, la manera de comunicarnos con las demás personas. Ahí entra pues como todo, ¿no? Español, inglés o náhuatl o cualquier tipo de idioma, ¿no? Y lo que es la cultura general. Del otro lado, que viene siendo la informativa, pues es todas las noticias o toda esta información que nos rodea como ciudadanos, ¿no? Y de ahí compañeros, algo que quieran agregar también. Pues bueno, es que en realidad con el tema de la ignorancia, por ejemplo, en el trabajo, por decirlo, práctica, pues es que es imposible saberlo todo, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a ir aprendiendo lo que lo que se nos vaya siendo más útil en nuestra vida. Entonces, no hay necesidad de que, no sé, por ejemplo, si tú a lo largo de tu vida te estás desarrollando en un ambiente en donde no tiendes ni siquiera ni por necesidad manejar el inglés. O sea, bueno, aunque a pesar de con la globalización lo hemos estado viendo un poco de que sí es un poco necesario, pero pues tampoco te lo vas a poner a estudiar a fondo, simplemente lo que ocupas. Este, pero por ejemplo, bueno, y en el ejemplo pues podemos decir de que, ay, bueno, se podría tachar una persona porque no sabe ciertos procesos en ciertas áreas de trabajo, ¿no? Entonces, y decir, ay, es que ese güey es un ignorante, pues no, güey, o sea, simplemente él no lo usa en su vida diaria y no lo va a ocupar, o sea, obviamente, si él como una persona madura quiere desarrollar su negocio, quiere desarrollarse, expandirse, obviamente él va a ir estudiando lo que él crea pertinente, vaya ocupando y obviamente la situación, o sea, el humano está hecho para eso, para adaptarse, entonces si una persona es decidida, se va a ir adaptando a lo que a lo que su negocio o a lo que su vida vaya expandiéndose y siempre y cuando pues él quiera mejorar. Pero pues bueno, ese es mi punto. Así es, pues complementando un poco lo que dice Alberto, tiene un poquito de mucha razón. Yo lo he visto en casos en los que, bueno, creo que todos aquí estamos de acuerdo que desde niños se nos ha inculcado que debemos aprender esto, que debemos aprender lo otro, pues desde la escuela, ¿no? Matemáticas, español, ciencias naturales, historia, etcétera. Y pues para algunos se nos complica mucho cierta materia y ahí la traemos desde siempre, ¿no? Y tienes que saber matemáticas, y tienes que saber historia, y tienes que saber esto y lo otro. Y vas creciendo con esa idea en la que el saber ya no se convierte en un deseo, sino en una necesidad, o sea, en una obligación. No lo ves como ya como una oportunidad de poder aprender más cosas, de poder ser capaz de realizar ciertas tareas, sino como una obligación, te la vas inculcando. Si no sé matemáticas, soy un ignorante completamente, un burro. Si no sé historia, soy un inculto. Si no sé de música, pues igual, no tengo cultura, no tengo noción de eso, ¿no? Pero lo que yo sí creo que va correlacionado, no sé si decir positivo o negativamente, hay una correlación entre la felicidad y la ignorancia.
A veces la persona que más ignora, inclusive en el trabajo, inclusive en la vida, o sea, vaya, en los tipos que dijiste ahorita, ya es para el principio, tanto intelectual como informáticamente, la ignorancia va correlacionada con la felicidad. A veces hay personas que entre más cosas ignoran, pues cierto grado de felicidad tienden a tener. Lo he visto tanto en el trabajo como en la vida diaria. En el trabajo, por ejemplo, te exiges a ti mismo que tengo que ser el número uno, tengo que ser el mejor, tengo que llegar a tal puesto y de ahí yo tengo que volver a subir y tengo que aprender y seguir y seguir. Cuando a veces la realidad no es así, simplemente a veces no eres bueno y no eres bueno en eso. Hay muchas cosas en las que puedes ser bueno, en las que puedes aprender y lo vas a hacer por gusto. Un ejemplo claro que te pongo es el de un jefe, ¿no? El jefe del mero arriba, o sea, el puesto jerárquico más alto. Y tú lo ves y dices, vaya, yo debería estar ahí, o sea, ¿yo por qué no estoy ahí? Pues va una cosa con otra, quizás tu felicidad no esté ahí. Hay personas que me han contado, oye, prefiero no llegar a ese puesto. ¿Por qué? Porque sí, es mi jefe, el vato está súper, o sea, bien posicionado, gana tanto dinero, tiene cierto nivel de vida, pero trabaja 16 horas al día, duerme 4, casi no ve a su familia, o si es que tiene familia. En cambio yo con algo más subestimado, pues logro tener una mejor vida a mi perspectiva, ¿no? O sea, trabajo ciertas horas, pero puedo ver a mi familia, tengo un bienestar. Y ahí ya no es que yo sea ignorante o quiera ser ignorante, simplemente es mi felicidad. O sea, creo que yo me iría más por ese lado, de ignorancia y felicidad con una correlación, aún no sabré si decirte positiva o negativa, pero de que la hay. Fíjate, tocas un punto y una palabra clave que es el debemos, la obligación, ¿no? Siento que sí va mucho de la mano, güey. Que muchas veces, como dices, la gente hace cosas, ¿por qué? Porque, güey, es que tengo que hacer esto, ¿no? Y haciendo un poquito remembranza de lo que platicamos en el primer tema, el tema del individualismo y eso, la gente hoy en día sí se va mucho por lo que dicta la sociedad, ¿no? Y se siente como abrumada de que, güey, es que todo el mundo hace esto, todo el mundo compra esto, todo el mundo esto y esto. Yo debo de hacer eso. ¿Y a qué voy con esto? A que siento yo que un poquito para combatir la ignorancia y algo muy importante es el interés que tú tengas en algo. Y invito a la raza, güey, si algún papá por aquí no está escuchando, no obliguen a los demás a hacer las cosas. No le digas a alguien, es que debes de hacer esto, es que debes de aprender inglés. Mejor, digamos, de una forma indirecta, exprésale que comienza a adoptar un cierto interés por ese algo, que la banda comienza a adoptar un interés por aprender idiomas, por conocer más materias, por conocer de cultura, por conocer de historia, música, lo que tú quieras. Porque es el interés el que nos lleva a combatir la ignorancia, como decía Jasper en un inicio. ¿Qué es la ignorancia? El desconocimiento sobre un tema en particular. Pero ¿cuándo tú te vas a informar? ¿Cuándo vas a investigar al respecto a algo? Si ni siquiera te importa, güey, si no tienes interés. Entonces siento que va por ahí, vaya, siento que el combatir la ignorancia va más o menos por ese camino. Ok, hay como que unos temas ahí que me brincan muchísimo. Complementando un poco con lo que dice mi compañero Hugo, no tratamos de enfocarnos o decir que el hecho de que no es algo que busques o algo que no necesites en tu vida, no lo tengas que buscar. Realmente, como le dice, no lo veamos como una obligación, sino como no necesidad, pero son herramientas que nos ayudan a trascender como personas. Sabes que si yo sé inglés o si sé esto o puedo ejercer esto, pues es una herramienta que nos puede abrir o dar apertura a más cosas en nuestra vida en la cual nos va a poder complementar a nuestra felicidad o poder llegar a, si tú tienes una meta, un objetivo, llegar a esa meta o alcanzar algún punto más alto, ¿no? De ahí, bueno, sí, compañero. Creo que como lo que dice Hugo, se podría resumir en una frase, ¿no? Que no veamos la educación o el aprendizaje o el aprender algo nuevo como una obligación, sino como una oportunidad. Exacto. Sí. De ahí, como decía hace rato mi compañero Nesta, que siempre nos inculcan de siempre tirar el primer lugar, siempre, 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 y la gente termina estresándose. No tienes por qué ser el primer lugar en todo. No tienes por qué como tratar de cubrir. Yo tengo como que un lema muy 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 arriesgado a mí de no cubrir expectativas ajenas, y aquí mis compañeros están conscientes de ello. Siempre que alguien me dice, ¿sabes qué? Es que haz esto, haz el otro o así, no porque me lo digas lo tengo que hacer. Más realmente yo como persona quiero ver si lo tengo que trascender, si me es un beneficio para mí o no. Como decía mi compañero Hugo, pues
hay que ponerle un poquito más de interés a ciertas cosas, llenémonos o ampliemos nuestras herramientas, como les decía, que en este caso es la información, la educación. Tenemos un gran alcance a nuestras manos ahorita ya con toda la tecnología, para podernos empapar de más información y poder quitarnos un poquito de esa ignorancia que nos está también pues achacando un poco los días. De eso hay un tema. Pero nada más, Sí, dime. nada más quiero agregar algo que es como, vaya, es complicado, ¿no? Porque con los temas que tocaron sobre de que, ay, no eres feliz con lo que estudias, y ok, eso lo entiendo porque pues se supone que uno ya es adulto y son los temas que debes de conocer, pero escuché que tocaron el tema sobre como de que hay a un niño pues que no le gusta la historia, pues tampoco como que lo tienes que obligar. O sea, y entiendo eso de que no, no es como que lo obligues, ¿no? O no es de que lo presiones. No, o sea, es simplemente inculcarle esa cultura. Pero aparte, siento, bueno, yo siempre he creído que eso del no se me da, no, no está bien dicho, no está bien dicho. ¿Por qué? Porque más de un no se me da es no me interesa tanto. Porque ¿no? Simplemente es un rendirse, ajá, para mí es un pensamiento muy mediocre que acaba un vergo con lo que es la naturaleza humana de adaptarse, de aprender. O sea, es simplemente, o sea, si algo no te interesa, ok, o sea, no tienes por qué practicarlo, o sea, independiente, o sea, y si formas tu vida alrededor de ello, pues como, ¿por qué verga formas tu vida alrededor de ello si no te interesa? Obviamente, Entonces, o sea, lo que yo mencionaba al principio no le enseñes a los niños matemáticas, no, porque pues imagínate en el futuro qué va a ser de una sociedad sin matemáticas, ¿no? ¿Qué va a ser de una sociedad en la que no hay sociología, en la que no hay historia, historia? arte, Ajá, exactamente. Y como un futuro tema que también vamos a mencionar, como me comentó Hugo, pues incluso la educación sexual. Imagínate un país que no tiene esa educación desde abajo, pues está condenado al fracaso. Ujú. Yo hacía el comentario, pues, para que entendamos o vaya, nos retroalimentemos que tenemos la mayoría de nosotros esa idea de tener que hacer algo porque tenemos que hacerlo, porque de niños nos lo inculcaron. No digo que esté mal, o sea, obviamente agradezco y creo que todos aquí agradecemos eso que aprendimos en la escuela, o sea, que claramente es necesario. Digo, esa era como que mi concepto, mi idea, que no nos aferremos, o sea, que no nos quedemos con lo que nos enseñaron en el pasado, porque, vaya, por ahí lo vi en un video en las redes sociales, que la escuela es el único mecanismo que no se ha modificado desde no sé cuántos años atrás, ¿no? Muchos, güey, O sea, muchos. venimos con la misma estructura de hace 100 años, creo yo. Yo creo que esa es la que se debe modificar. No digo que no se debe enseñar matemáticas, no digo que no se debe enseñar historia, no digo que no se debe inculcar cultura. Al contrario, creo que en estos tiempos es cuando más debemos empaparnos de cultura, pero de cultura verdadera. Simplemente creo que hay que modificar ese proceso. Sí, hay que mejorar, hay que actualizarnos, porque como dice Neptalí, no es, o sea, no es que se deben de dejar de enseñar ciertas cosas, hay que cambiar, hay que mejorar la forma, porque siento yo que lo que nos mantiene, digamos, ¿cómo decirlo? Nos mantiene apegados a ser un país. Unidos como sociedad, ¿no? Sí, o sea, lo que nos mantiene unidos, y que lo ves no, es el atraso que tenemos en cuanto a muchos temas, güey, sea tecnología, o sea, aunque nosotros queramos, güey, es que ahorita tenemos iPhone y yo tengo mi compu y lo que tú quieras, siento que aún así la información que tenemos, el conocimiento y la inteligencia que tenemos al respecto es muy pobre, y eso es lo que a mí me gustaría que sí se mejorara, güey, en el país, porque no es a lo mejor que muchas veces que la gente no sepa, sino que lo que sabe se está quedando, ¿cómo decirlo?, atrasado, está obsoleto ya, o sea, necesitamos ir avanzando, güey, porque nos estamos quedando atrás. Es que yo creo que ahí lo que nos ha afectado tanto en México es la falta de comprensión y criterio propio, ¿sabes? Ujú. Porque en cuestiones de la educación, yo tengo la fortuna de haber compartido dando talleres o hablar de educación ambiental o tratar con niños, que así al final terminas tú aprendiendo muchísimo de ellos más que ellos de ti, ¿no? Y yo me he dado cuenta que pues lo primero que te tratan de enseñar en la escuela es que aprendas. Te quieren enseñar un tema y machetételo hasta que te lo aprendas, pero no te dicen o no tratan de que llegues a un tipo de comprensión.
hablando un poquito de la ignorancia intelectual, todos tenemos una manera diferente de aprender. Hay diferentes tipos de aprendizajes, ya sea intelectual, ya sea musical o así, ¿no? Entonces, vamos a lo que vamos, no es de que sea es un defecto en este aspecto, por eso mencionamos al principio virtud o defecto. No es un defecto desconocer de un tema, o sea, te invitamos o los invitamos a que se llenen o empapen un poquito más de algunas otras cosas como herramientas, pero realmente veamos, sí, no es un defecto por lo cual no se rindan, o sea, simplemente es que esto no es para mí, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no das esa oportunidad? Pues básicamente es lo que comentaba Hugo al principio, ¿no? El interés. O sea, ¿por qué no en vez de hacer como dices tú, de machetearte esto, o sea, apréndelo porque te lo tienes que aprender o memorizártelo? Yo creo que hay que cultivar ese interés, ¿no? Porque cuando cultivas interés, cuando plantas la idea, o sea, una idea en la mente de alguien, ya la cambias, o sea, cambias a esa persona, definitivamente. Al plantar una idea en alguien, de ahí desprenden muchas cosas, tanto que esa persona vaya a hacer, o sea, entonces hay que plantar ese interés y después, ahora sí, ya con ese interés encima, va a ser muchísimo más sencillo aplicar ese conocimiento o aprender ese nuevo tema. Bueno, es que, verga, es que ese es mi conflicto. De que mucha gente, o sea, como los mentados videos de Facebook, güey, que a mí se me hacen la mamada más mediocre que hay. O sea, tu típico video en donde están enjuiciando a la puta escuela, güey, y que te dicen, ay, es que vamos a enjuiciar a la escuela porque la escuela, porque Albert Einstein dijo que la escuela le quiere enseñar a los peces, escalar árboles. O sea, no es así, porque, ok, el sistema educativo sí sigue muy parecido, pero aún así, o sea, sí hay cambios. De todo lo contrario, no tendríamos materias como educación ambiental, educación física fue algo que se implementó gracias a la ONU, güey. O sea, sí es algo que está cambiando, pero es que yo creo que más allá de eso, siento que es un tanto mediocre porque, ya ahora en la actualidad, como que los papás se quieren deslindar de muchas cosas. O sea, no digo que lo hagan a propósito, que ellos quieran deslindarse de esas cosas, sino que nuestro modo de vida ha hecho que pensemos así, ¿no? O sea, pedirle cosas como un gobierno que nos enseñe valores, güey. O sea, los valores se enseñan en casa. O sea, el criterio propio se debería de enseñar en casa. O sea, no es como que algo que le tengamos que exigir a la escuela. O sea, la escuela se va a adaptar a cómo vayan los niños. Y si los niños van dispuestos a poner en dudas los enseñanzas, si los niños van dispuestos a juzgar y todo, a juzgar lo que están aprendiendo, o sea, obviamente la escuela se va a adaptar a eso. O sea, el sistema se tiene que adaptar a eso y eso nos va a ayudar a mejorar como buenos estudiantes. O sea, no es de como tal culpa inherente de la escuela, sino es culpa de un estilo de vida súper rápido que hemos estado tomando en donde siento, o sea, no me quiero poner así de que, ay, la familia, pero pues es que, o sea, se está perdiendo ese valor cultural que al menos te inculca la familia, o sea, ya está pasando de ser un lugar en donde te crías y te formas a ti mismo, a un lugar a donde simplemente vas, comes y te lavan la ropa, o sea, cuando no es así, o sea, es la base fundamental de toda educación que vas a recibir en el futuro. Sí, no decimos que es como que malo o que todo como echarle la paleta a la escuela. Básicamente hablamos como que de un mecanismo que ya viene desde muchísimos años atrás. Estamos conscientes de que sí, en las escuelas ha habido como muchos cambios, han cambiado muchos los esquemas, se está dando mucha oportunidad y eso es muy bueno para crecer, pero ya hay un mecanismo que como ciudadanos ya tenemos como súper implementado, que realmente nos falta mucho la capacidad de comprensión en cuestiones de las cosas que nos entornan. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que la educación y la cultura que debemos adquirir al principio son en nuestros hogares y sí les invitamos que si tenemos hijos en casa, tenemos sobrinos, compañeros, pues sí, le pongamos un poquito más de atención, tratemos de nosotros investigar, llenarnos de una buena información, esas herramientas que vamos adquiriendo en la vida, pues sí, pasárselas a los que siguen y ellos puedan tener ya un criterio propio y mejor no vaya para las cosas que los rodean y de ahí poder
pues salir un poco más adelante y mejorar, pues digamos que el futuro que viene, que pues más que nada es para ellos son los que van a seguir. Nosotros agarramos la batuta y en algún momento se la vamos a pasar hacia ellos, ¿no? Bueno, yo quisiera de invitar a la banda una vez más a un puntito que se me hace un poco importante mencionar y es que no tengan miedo de aprender, porque siento que muchas veces es ese miedo de, como decían hace rato, ¿no? De que, ay, güey, es que no se me da. No tengan miedo de aprender, no tengas miedo de preguntar, y eso va de la mano con el individualismo que comentábamos en el primer programa, y es que muchas veces la gente se rinde, o se agüita, por así decirlo, porque no se les da algo, ¿no? Y no sé, vamos a decir, ay, güey, no puedo amarrarme las cintas, vámonos con algo fácil de explicar. Bueno, no sabes, güey. Estoy de acuerdo en que hay cosas que puedes aprender por tu cuenta. Puedes aprender por tu cuenta a talar un árbol, güey, a escribir lo que tú quieras. Pero no siempre va a ser así. Entonces, cuando te pase algo en lo que... Hay cosas, güey, que de plano necesitas de la ayuda de alguien más. Y siento que mucha gente se enfrasca mucho en, no, yo tengo que sacar esto, y yo, y yo, y yo, y yo, y chinguen a su madre los demás, yo no le voy a pedir ayuda a nadie. Yo invito a la raza, güey, que se quiten ese pensamiento y que si no sabes cómo hacer algo, no tengan pena. No, nadie debería de juzgarnos por no saber algo. Al contrario, siento que todos deberíamos como sentirnos, digamos, contentos, güey, de que, güey, me está pidiendo ayuda. O sea, a esta persona le importa su conocimiento personal, le importa acabar con la ignorancia que tenga sobre algo. Y eso está muy chido, güey, porque también, como experiencia propia, no hay nada más satisfactorio, güey, que cuando tú le enseñas a una persona a hacer algo y la llega a ser incluso mejor que tú. Porque ahí no solo tú le enseñaste a una persona y esa persona aprendió de ti. Después tú vas a aprender de ella, güey, van a crecer juntos. Y eso es algo más importante aún. Crecer juntos, güey. Que no les baste, y también creo que ya lo había mencionado, pero lo repito, que no les baste con nada más aprender y trascender ustedes. Busquen que todos crezcamos juntos, en conjunto, güey, como un grupo, güey. Porque al final de cuentas, en este mundo, güey, los humanos somos lo único que nos tenemos, güey. Si te pasa algo, güey, siempre apóyate de la mano de alguien y no tengan miedo, porque el otro vez lo comentaba con un camarada, es que me decía, güey, es que cuando me ofrecen algo, me invitan a un lugar, me da pena. Güey, no tengan pena en aceptar la invitación o el regalo de alguien, güey. O sea, al contrario, agradezcanlo, güey, siéntanse afortunados de tener a esa persona que te está ofreciendo una oportunidad, güey. Así como lo mencionabas ahorita, Hugo, de aprovechar esas, yo lo entendí como aprovechar esas oportunidades que se te presentan de aprender y de mejorar. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero pues vaya, lo que dijo Hugo me hizo recordarlo. Lo que le dije a mi hermana hace como un mes y medio más o menos. Ella me decía que no sabía qué iba a estudiar, no sabía, como yo estoy pues prácticamente casi terminando la universidad, ella va a pasar a prepa apenas, no sabe qué estudiar, no sabe ni siquiera qué se le da, qué no se le da. Entonces está en esa etapa que creo que todos hemos pasado de pues verga, ¿qué voy a hacer, no? Y me ha dicho que qué estudio, y ella estaba muy aferrada a la idea de que como me ve a mí, como ve a sus primos, de que tiene que estudiar para hacer algo en la vida. Va con cierto grado de razón, pero a lo que quiero llegar es a la siguiente metáfora, a lo mejor muy estúpida, se me ocurre a mí. Pueden decir si es estúpida con toda la libertad del mundo. Pero yo le dije, va, te reto a que pongas un clavo en la pared con la mano, un clavo de concreto, ponlo en la pared, solo usando tus manos. Te vas a quedar así como, pues, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago? Bueno, pero si no lo haces, no comes. O sea, si no lo haces, no comes. Si no lo haces, no progresas. Si no lo haces, no sales de esta habitación, te encierro. O sea, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Y estoy seguro que todos aquí, si nos lo proponemos, lo vamos a conseguir. Pero nos la vamos a pelar un chingo, pero lo vamos a conseguir. Yo le digo, no, y después le digo, bueno, ¿qué tal si ahora te propongo la misma tarea? Clava este clavo, vaya la redundancia, en la pared, pero esta vez te voy a prestar un martillo nuevo, o sea, con suficiente peso para hacerlo. Vaya, la herramienta ideal para clavar ese clavo en la pared. Y me dice, ¿cuánto crees que te tardes? No, pues no sé, 30 segundos, 10 segundos, es mucho. Le digo, exacto, ese martillo es el conocimiento, ese martillo es la educación, es una herramienta que te ayuda a hacer las cosas más eficientes, a mejorar, a crecer. O sea, porque tú sin ese martillo, sin esa herramienta, sin ese conocimiento, quizás puedas hacer las cosas como las has venido haciendo, pero quizás las estás haciendo de una manera poco eficiente o estás dañando la pared, algo está afectando ahí, ¿sí? Y ese martillo es una herramienta al final de cuentas. Ese conocimiento que vas a adquirir, no quiero que te rehuses a adquirirlo, definitivamente que no, pero que lo sepas usar, que lo aproveches, que lo veas como una oportunidad, que no te niegues al cambio, al aprendizaje. Creo que va de la mano con lo que mencionaba aquí mi novio Hugo, digo mi compa Hugo.
Aquí complementando un poquito con lo que dice nuestro compañero Naftali y nuestro compañero Hugo, es de, como dice, sí es una gran herramienta. Hay veces que digo, pues ok, se me dificulta mucho adquirir para mí un martillo propio. Hay mucha banda que ya tiene pues estudios, que ya es empresario, que ya tiene sus proyectos, ya tiene todo hecho. Entonces, quitarnos ese miedo, ese paradigma de que no, es que me van a hacer, o me van a decir que soy ignorante. No, tú llegas, güey, o sea, es como un panadero, ¿no? Ahí ya metió ya todo el conocimiento, ya lo metió al horno, ya sacó. Tú simplemente llegas y te va a compartir de esa información, ¿no? Entonces llega, pregúntale y luego tú te vas a empapar y ya cuando tengas ese conocimiento, pues le brindas ese martillo a alguien más para poderlo ayudar, ¿no? Y volviendo a lo que dijo Hugo, no teman a equivocarse o a cagarla o al fracaso, porque así como dice Jasper con el ejemplo del panadero, te aseguro que para comerte ese pan calientito, súper bien hecho, esa conchita que huele bien rico, se me antojó, güey. Vaya, para hacer ese pan con esa perfección, esa precisión y ese sabor, estoy seguro que ese panadero, güey, se le quemó más de un pan, güey. Estoy seguro que a algunos les salieron crudos, güey, a otros les salieron quemados, güey. Estoy seguro que alguna vez, no quiero echar la sal, pero seguro hasta se echó un horno, güey, en el proceso de aprendizaje, güey. Pero ¿a qué lo llevó eso? A tener una panadería chingona, procesos eficaces, güey. O sea, no sé, podemos imaginar mil cosas, ¿no? Pero vaya, lo que hay detrás viene una serie de trabajo y de aprender, un aprendizaje y de una mejora continua. Entonces, si ese panadero se hubiera rechazado, no, es que yo hago el pan en horno como mi abuelita, va, está bien, tiene cierto sabor y la etcétera, ¿no? Pero lo que quieres es venderle a un mercado que no está acostumbrado a comprar ese pan, o sea, vas a tener al fracaso si no es tu mercado, ¿no? Ya hablando más técnico. Entonces, no debes de rechazar, no debes de negarte al aprendizaje y a la mejora continua, y no debes temerle al fracaso, al contrario, el éxito está hecho a base de fracaso tras fracaso. Bueno, ya aquí un poquito para hablar sobre esto, le estamos mencionando como todas estas partes vienen siendo la ignorancia en virtud o defecto de lo que viene siendo la parte intelectual, las capacidades, idiomas y cultura en general, ¿no? Y queremos también adentrar un poquito lo que viene siendo la parte informativa, que es toda la información que nos está rodeando como sociedad. En este caso, pues viene entrando como todas esas noticias falsas o información falsa que vemos ya sea en las redes sociales o inclusivamente que en las noticias o en el periódico, porque lamentablemente nos pusimos a investigar muchas empresas o incluso partes de gobierno, cosas que lo utilizan en beneficio porque es mucho más fácil, barato sacar una nota falsa que una que sí es verídica, y se han estado aprovechando mucho de eso, y sí queremos como que invitarlos realmente a que pidan una segunda opinión, que pidan más información, investiguen. Ya tenemos, como lo decíamos hace rato, al alcance demasiada tecnología como para poder lograr adquirir una información verídica y que sea muy orgánica y natural, a una que nos deje, simplemente que nos deje o nos lleve a todo más a la sociedad y vayamos por un camino que pues, vamos a nuestro matadero, ¿no? Entonces no sé si ya pasando como que este lado, pues algún compañero que pueda hablar o quiera hablar sobre esto. Bueno, hablando de ese rollo de las fake news, en lo personal, güey, cada vez que abro Facebook, güey, me encuentro con una nota que su encabezado o en su primer párrafo dice: un estudio reciente afirma que, pues, es como una patada en las bolas para mí en lo personal, porque, pues, vaya, no es por, sí, no es por egocentrismo, lo que sea, pero, pues, sí tengo cierto conocimiento en estadística, güey, o sea, me le pelo medio terceras para que me entiendas, güey, o sea, me le he pelado para aprender de estadística, güey, y para que vengan esas notas súper falsas, güey, que pinches estudios de quién sabe dónde chingados, güey. Para empezar ahí, eso ya es, o sea, regrésate, o sea, pide una segunda opinión, o sea, son cosas que no puedes tomar así como así simplemente, ¿no? O sea, y esas están llenas, o sea, todos los días te encuentras por lo menos una noticia de esas. Entonces, como lo dice Jasper, hay siempre hay que buscar una segunda opinión, o sea, no te lo creas. De hecho, me da risa que ahora nosotros somos los que le decimos a nuestros papás, ¿no? De que no manches, jefa, es una cadena, o no manches, jefa, no es cierto, o sea, las chaparritas no son las más enojonas, mamá, tranquila, o sea. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ese estudio no está avalado, güey, no está respaldado bajo nivel ni... Como que la astrología no está avalada, güey. Ay, güey, exacto, como esos que creen en los horóscopos. Nada, no se crean, bonitas, se creen. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. El pensamiento místico está bien en las personas siempre y cuando pueda permitir su desarrollo espiritual, o sea, siempre y cuando te permite desarrollarte como persona. Sí, ahora entramos como que todo en pequeña broma y así,
Pero sí nos quedamos ir muy directo como a todo este tipo de... Hubo una parte donde sí entiendo mucho como que las noticias que o lo preocupante que es para un papá que de repente que pues sales con tu niño a la tienda y de repente te lo roban o así. Pero hubo también hubo un momento donde había unas noticias muy falsas de que cuiden a sus hijos, están robando niños acá, están así. Y lo único que estaban creando era pánico. Y incluso con lo del gasolinazo, ¿no? De que de repente, si es que el gasolinazo realmente no estaban como bien investigados, se hizo una estadística de que los mismos litros que se depositaban, tengo afortunadamente compañeros, amigos que llegaron a trabajar pues en depósitos de gasolina y todo eso, y las estadísticas, la misma gasolina que entraba anteriormente, era la misma gasolina que le llevan, pero simplemente el hecho de que pues la compraban ahora, se la chingaban en un día y pues por eso había como que desabasto, cosas así. Y el crear el pánico entre nosotros mismos es lo que nos lleva como que a un punto donde que nos separa, nos podemos destruir nosotros mismos y eso no está chido. Eso es a base de una desinformación. Ahí es cuando ya, pues sí, llega a perjudicar. Por lo cual, si cualquier noticia realmente que vemos y que vemos más que nada, si es masivo, si es algo que está siendo viral, con más razón investigar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí me voy a investigar por otras fuentes o cosas así. Chequen estadísticas anteriores sobre las cosas y si qué es lo que pasaba antes, qué es lo que se puede pasar ahora, cómo lo podemos solucionar. Siempre dar como que una respuesta sin afectar a otros y sin crear pánico hacia los demás. ¿Quieres decir algo? Bueno, con respecto... Verga, güey. Es que con respecto a lo de que los estudios de universidades y así... O sea, ok, yo puedo entender de que hasta cierto punto, pues... Sí, güey, o sea, si la Universidad de Harvard, si la Universidad de Stanford o las universidades que tú quieras en Estados Unidos, de Liga Ivy o universidades de Londres, que son universidades con alto prestigio, se supone que deberían de publicar cosas mucho más serias. Pero, verga, güey, o sea, uno se queda con cara de what porque, por ejemplo, estaba viendo que era como un reportaje que era sobre unos estudiantes que falsificaban notas, o sea, y las mandaban, o sea, bueno, no sé cómo eran publicaciones de índole como, no sé, sobre cómo eran cosas así, estilo de cómo los videojuegos te vuelven machista. O cómo los diferentes, no, bueno, la cantidad de hombres blancos que discriminan a hombres de otro color o de otras nacionalidades en las mismas universidades, ¿no? Y el pedo era de que estos artículos eran falsos. O sea, por el simple hecho de atender a una agenda política, que, bueno, tocando el tema político, a una agenda política, pues las universidades estaban dispuestos a tocar ese mismo tema. Pero luego, irónicamente, cuando los chavos enviaron el artículo sobre ese trabajo que hicieron, sobre cómo los artículos falsos a raíz de tocando un tema, una agenda política, podrían llegar a ser publicados, la universidad los rechazó. O sea, y los rechazó como si rechazaran a cualquier otro artículo de que esto no está bien fundamentado. O sea, bro, las fundamentaciones de los primeros se los fumaron, o sea, eran cosas completamente inventadas, pero ahora esto, güey, o sea, ese es el pedo del alcance político en cuanto a la desinformación o a la falsa información que hallamos dentro de los diferentes temas. También, aparte de eso, pues, también eso mismo, ¿no? De no dejarnos apabullar por noticias, o sea, igual... eso, pues volviendo al tema un poquito de la familia, ¿no? O sea, siempre hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. O sea, de que, güey, vamos a investigar esto, tienes que volverlo a checar. O sea, porque pues obviamente si lo dice una página de Facebook que se llama El Deforma, pues no, por ejemplo. O sea, no vas a tomarlo como cierto, güey, ¿sabes? O sea, simplemente eso, además de que tomando en cuenta eso mismo que ya dijimos, ¿no? Que un estudio de verdad, un artículo de verdad, toma su tiempo en investigación, en redacción, etcétera, mientras que una noticia lanzada en caliente, pues no es más que eso, algo que atañe a lo visceral, a lo sentimental, o sea, no tiene ninguna utilidad. Claro que sí, sobre todo si estamos, por ejemplo, en México, yo les recomiendo que chequen el INEGI. El INEGI es la página súper confiable de cualquier tema social, político, demográfico que vaya.
pues en este caso nos limitamos a lo que es México, ¿no? A nuestro país. Si nos escuchan de otro lado, también tengo noción que en ciertos países de Latinoamérica y creo que en casi todos existe una dependencia que se encarga de estudiar la población y sus efectos, ¿no? Vaya, a las fake news sí nos han invadido bastante, un chorro. Y al parecer nosotros empezamos a creer que son recientes, ¿no? Que por las redes sociales se han creado. Pero pues, llámame un poquito de cínico si quieres, pero yo creo que las fake news ya existían desde la televisión, desde antes. La diferencia es que ahora el poder de las redes sociales o ese doble filo es que nos dimos cuenta que existen. Y que Que- se puede ser masivo, ¿no? Se está convirtiendo en masivo y nos afecta más en masa. Claro que sí, se están haciendo muchísimo más masivos. Te digo, la diferencia aquí es que antes podía existir diferentes noticias falsas y las creíamos porque no había un modo de atacarlas o Exacto. sí, vaya, de argumentar algún punto contrario a eso, ¿no? Si lo dice la televisión, si lo dice el vato de la noticia de las 12, pues así es, ¿no? Y ahorita tenemos esa navaja de doble filo que son las redes sociales que bien pueden funcionar para llegar a muchas personas, hacerles llegar información realmente útil, necesaria, como también pues dañina, ¿no? Como se ha venido haciendo en los últimos meses, años. Yo quería complementar un poquito sobre este tema, ya platicando también un poquito más de mí también dentro de... en las noticias falsas o la información que vemos en las redes sociales o en otros lados que vemos por internet, realmente hay que tener un criterio propio a base de lo que hemos aprendido, lo que vemos en la sociedad, lo que observamos en todo lo que nos rodea, si es algo verídico o no. Porque he visto muchos problemas, incluso entre parejas, que se ha quedado, ¿sabes qué? Es que yo vi en internet de cómo descubrir que tu hombre o tu pareja es infiel, cómo descubrir que tu pareja te está engañando con otro, cosas así. Y de repente es como las enfermedades, ¿no? De repente que todos tenemos un familiar que investigó en internet que tal enfermedad tiene como estos síntomas en el cuerpo y ya dice, ay, es que ya estoy enfermo, ¿no? Igualmente con esas notas, ¿no? Que de repente, ay, ¿sabes qué? Llega y le discute a la pareja, es que vi en internet esto y de seguro tú me estás engañando con esto. Y si llegan a crear realmente, como ya ahorita está como muy de moda usar la palabra tóxico, pero realmente se genera un ambiente tóxico que tú te estás metiendo en la cabeza, ¿no? A mí me llegó a pasar en una relación pasada en ya tiempo, de que sí me decían cualquier cosa que o se habla. Vamos a hablar de amor, deja de estar por la caguama, güey. No, pero sí es poniendo un poco de ejemplo de que a todos nos pasa, ¿no? A mí me pasó de que yo soy una persona que me gusta investigar muchas cosas, tomar otras opiniones y en ciertas discusiones que tienes con la persona que te dice, ¿sabes qué? Es que deja de creerle todo lo que te dice Facebook o así, cuando no es así, cuando realmente sí te estás informando en otras cosas. Que a tal grado de que llegue un problema ya dentro de familia, dentro de ya sean hermanos, parejas, amigos, lo que quieras, que le dan tanta credibilidad a todo lo que se ve en redes sociales o así, que es como el chiste del lobo, de ahí viene el lobo, nadie te cree y al final cuando sí es, cuando no. Entonces, ver todas estas noticias falsas, cosas así, realmente infórmense por fuera, tomen otras opiniones, ya sea libros, tengan un poco más de lectura, cosas así, para evitar todo este tipo de problemas y tengan un criterio un poco más alto del que ya por casualidad o, bueno, no casualidad, ya por común llevamos en cada uno, ¿no? Espérame. Déjenme lanzar este tema, va a ser como que muy al aire, güey. Pero, o sea, me acabo de cuatripear así bien cabrón. O sea, güey, nos estamos dando cuenta que la tecnología, güey, es el nuevo Dios antiguo. ¿Por qué, güey? Porque a través del internet se reparten estos rumores, güey, como los rumores antiguos de que, ay, pues, no sé, una chava se encontró a los 7 duendes y la dejaron embarazada mágicamente, güey, o de que, ay, este vato, una lechuza se paró en su casa porque es una bruja que lo echó un hechizo, güey, o sea, es eso, o sea, las redes sociales son esos mitos, o sea, que la gente se creía antes, güey, pero pues ahora disfrazados de información, o sea, como antes, güey, o sea, como no encontramos una manera de pensar, o sea, de encontrar la lógica de eso. Ah, pues es que si una página de internet que dice que es de doctores, güey, ahí está. O sea, a pesar de que no esté avalado por la OMS o la chingada, o sea, es eso, güey. Son los nuevos mitos, güey, las nuevas supersticiones. Y ese es el pedo, o sea, cuando alguien deja dominar su vida por la superstición. Porque, como dije, o sea, el pensamiento mágico no está mal y
y querer desarrollarse espiritualmente, incluso por las supersticiones, pues bueno, ok, o sea, yo no soy quien para juzgarte, pero si dejas que una superstición domine tu vida al tal forma de que la cambias de una forma en donde tú no eres feliz y haces infeliz a otras personas, güey, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Sí, en este caso, pues mencionas que más que nada la superstición viene siendo la mala información. Que en este caso, pues si una mala información dejas que te domine tu vida o te quebre problemas, pues mejor deséchala, ¿no? Para que ni siquiera como cultura general. Bueno, ya casi para acabar el programa, ya nos extendimos más del horario normal. Muy bueno. Ok, pues sí, nada más comentar rapidito lo que dijo Alberto, que es verdad. Las redes sociales, güey, el internet, la tecnología es el nuevo dios antiguo. Los nuevos dioses Los antiguos, nuevos. güey, la frase del día. La frase del día ahí la tienen, ahí la pueden escribir en sus fotos que vayan a subir. Y bueno, chicos, pues ya para acabar este programón, pues invitarlos, ¿no? A deshacerse un poquito de la desinformación y de la ignorancia. Repito, no está mal preguntar, nunca está mal saber de más, porque nunca sabes realmente, güey, cuándo te va a servir algo, cuándo te puede servir, no sé, saber cómo cambiar una llanta, güey, etcétera, ¿no? ¿A quién puedes ayudar? Exacto, y eso es algo todavía más importante. ¿A quién puedes ayudar con el conocimiento que tengas? Porque a lo mejor tú dices, ay, güey, a mí de qué, retomando el mismo ejemplo que acabo de decir, a mí de qué me sirve cambiar una llanta si yo nunca voy a andar en carro, si yo siempre voy a andar en Uber. Nunca sabes, güey, cuándo le puedes ayudar a alguien a cambiar una llanta. Entonces, pues eso, raza, invitarlos a que se informen más, ¿no? A que combatan la desinformación. Pero también que tengan cuidado, porque el internet, si bien es una herramienta muy cabrona que tenemos hoy en día para estar buscando información, es un arma de doble filo, güey. Como puede haber información, digamos, buena, hay mucha información mala, banda. Entonces, pues más que nada para la raza de la edad, ¿no? De entre los 20 y 30 años, pues tengan mucho cuidadito con eso, pero también más que nada para la raza más chava, güey. Tengan cuidado, ahora sí que con lo que ven en internet, ¿no? Como decían nuestros papás, hay aguas con lo que les puede salir. Porque de repente, pues uno, no sé, uno va buscando, güey, temas de política y de repente salen viejas encueradas por alguna extraña razón, ¿no? Entonces, Güey, perdón que lo menciono muy pendejo, pero es que sí está cabrón, o sea, aunque no lo crean, o sea, pinche ignorancia está cabrona, güey. La vez pasada vi un video de una morra que vende copitas menstruales, güey, y una parejita en su ignorancia, güey, pues pensó que era un método anticonceptivo, güey. Y el vato le habló a la morra, o sea, le reclamó porque eran mentos por Facebook, le reclamó, güey, que su pinche mamá no servía, güey, que su morra quedó embarazada. Y pues, güey, dices tú, te la curas, ¿no? Como ustedes, güey, Sí, pero, güey, sí. pero es la ignorancia, pues, güey. chale, güey, sí, güey, exacto. Entonces, pues, sí. Sí, también ahí y nos decía nuestro compañero Hugo que cuidar más que nada la banda nueva que va llegando, nosotros los jóvenes o así, pero también nosotros que tenemos el alcance de toda esta tecnología, nosotros como adolescentes, hay que cuidar también a nuestros papás, a nuestros abuelitos, cosas así, ya que ellos también a base de que una información que se les da, ellos pues ignoran toda esta parte de temas nuevos y lo cual muchos se la creen, o lo digo por muchas abuelitas de algunos amigos que se veían como muy, muy impactados por temas falsos que habían pasado. Y a ellos sí les afectan porque ellos en su incredulidad o falta de información, ellos no saben. Entonces, si ven algo así o ven que en sus familiares tienen alguna noticia como que les está afectando mucho, que sí les puede afectar realmente, sabes que informarles, sabes que no es cierto, se estaba hablando por estas cosas, es una noticia falsa, todo este tipo de información no te creas. Nosotros pasar esa información a los que no tienen el alcance de la tecnología, ¿no? Así es, banda, entonces pues les digo, insisto, invito una vez más a que nos ayuden a combatir la desinformación. No les cuesta nada más que a lo mejor que te gustan 5 o 10 minutitos en lo que rebuscas una nota, en lo que rebuscas una noticia. Y pues eso, chavos, muchas gracias por haber escuchado este programa. Repito mi nombre, Hugo Iván de los Reyes Flores. Jasper Lafler. Alberto el Bebo. Invitado especial. Neptali Lara. Esto fue Hasta la Mauser, rompiendo paradigmas.